aquí, me voy a presentar. Soy María Alejandra Zarrate Jauregui, soy de Santa Cruz de la Sierra, la capital de Bolivia, la capital de Santa Cruz, perdón. Tengo 29 años, soy activista por los derechos políticos y los derechos de los presos políticos que tenía el régimen del expresidente de mi país. Ahora, lo que yo vengo a decirles, lo que yo les vengo a contar, acuérdense que han pasado hace menos de 2 meses. O sea, yo no les voy a contar algo así que en el año 80, no. Lo que estoy por contarles es algo que todavía sigue en desarrollo y está pasando pues ahora en mi país, ¿no? En el momento que yo decido venir a México, y que yo les quiero contar esto, en el momento que yo decido venir a México fue a los pocos días de que Evo Morales sale de mi país. Y mi madre, siempre me atajaba, pues no, yo en el activismo. Y cuando tenía problemas que aparentemente legales, cuando pensaban que yo iba a tener problemas legales, ella me decía, andate, ¿no? O sea, andate, salí del país. Y ahora le digo, no, mamá, voy a ir a México, quédate, hija, quédate, no vayas, me dice. Claro, pues no, me vine con todos los maleantes. Pero para mí la oportunidad de venir a México, así le haya hablado a 20 personas, era una oportunidad que yo no podía desperdiciar. Porque solo la situación de que Evo Morales esté acá, y Alibaba y sus 40 ladrones, era suficiente motivo como para que yo venga y les cuente el otro lado de la historia. Porque él tiene un aparato comunicacional hasta el día de hoy tremendo. O sea, si ustedes estuvieran en Twitter, ustedes pueden ver que en Twitter el hombre tiene casi 1 millón de seguidores. Ha tenido un aparato comunicacional bastante grande mientras era presidente. Entonces, que el momento que él viene y sigue teniendo ese aparato comunicacional ya desde México, por un lado, y por otro lado, todos los bolivianos que ayudamos en la caída del régimen, vivamos esta situación insultante para nosotros de que nos llamen golpistas, ya me hizo a mí tomar la decisión de que me largaba para México. Jamás en mi vida había escuchado el Congreso Nacional Ciudadano. Me habló un hombre, un señor mayor, Gilberto Lozano. Sin conocerlo me vine y no me arrepiento absolutamente de nada. Si a mí me mandan a la China para hablar acerca de lo que pasó en mi país, voy a irme a la China. Primeramente voy a decirles qué es Bolivia. Bolivia es un país que debe ser más o menos del tamaño de la mitad, un poco más de la mitad de México. Tenemos 11 millones de habitantes. Nosotros nos dividimos en 9 departamentos. Ustedes son tienen estados federales, no tienen federalismo. Nosotros tenemos una suerte de autonomía, pero no es una autonomía real, es una autonomía en papel, como muchas cosas en mi país. Somos un estado plurinacional. ¿Por qué plurinacional? Porque tenemos 36 naciones indígenas que viven dentro del territorio boliviano. En nuestra historia política, que recientemente descubrí que mi país tiene apenas 4 años menos que el de ustedes como república independiente, o sea, desde el grito libertario, pero tenemos muchos más presidentes. La lista de nosotros es mucho más largo. Nosotros tenemos 65, 66 ya con la nueva presidente, y hemos sido el país de Sudamérica que más ha sufrido golpes de Estado, 23 golpes de Estado para ser exactos. Entonces hemos tenido una historia política bastante accidentada, ¿no?, en nuestra vida como república independiente. Ahora, yo les quiero contar cómo fue que en mi país pasamos de tener un régimen democrático a un régimen autoritario, a una dictadura. No solo les quiero contar eso, les quiero contar los signos, los síntomas que vimos cuando ya nos dimos cuenta que estábamos enfermos. Si ustedes consideran a los países como seres humanos, digamos, Bolivia es un país, Argentina otro, Chile otro, y este ser humano, este estado se enferma de cáncer, digamos que el cáncer es la dictadura.
siempre es mejor encontrar el cáncer a tiempo, ¿no? No es lo mismo cuando vos te sentís un poco mal y vas al médico y te dice, señora, usted tiene cáncer. Pero no se preocupe porque acaba de comenzar y así lo arreglamos. A que cuando usted ya va y está todo, ¿no?, hecho fleco y usted va y le dice, usted tiene cáncer terminal. No hay vuelta atrás. Todos los síntomas son muy fuertes y es muy probable que usted fallezca. Lo mismo pasa con los países. Mientras más rápido nos demos cuenta de que un gobierno democrático se está tornando en un régimen autoritario para pasar a una dictadura, es mejor. Más rápido, más sencillo, más práctico va a ser retomar la causa democrática, ¿no? Entonces, ahora que ya Evo Morales no es nuestro problema, sino el suyo, podemos identificar varios signos de la dictadura que se dieron en Bolivia. Estos signos que les voy a decir se dieron también en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Alemania, en Italia, en Chile en su momento, cuando los países se enfermaron del cáncer llamado dictadura. Evo Morales fue elegido democráticamente en el año 2005 y se posesionó el 22 de enero del 2006. Yo tenía 16 años y para mí, incluso teniendo 16 años, no podía entender la situación de que este hombre, Evo Morales, haya sido elegido, que yo fui opositora desde siempre. Nunca simpaticé con el presidente. ¿Por qué era muy impresionante? Porque Evo Morales había sido un actor radical antes de ser presidente, o sea, había sido una persona que era presidente de las 6 federaciones de los sindicatos de productores de coca y era un muy buen líder, un muy buen organizador, era muy estratega, bloqueaba las carreteras de Bolivia. En Bolivia, como somos más chicos, si vos bloqueas una carretera principal, una de las carreteras principales, puedes dejar sin comida a varias ciudades, especialmente porque son pocos los departamentos productores. Imagínense cuando el hombre es elegido con el 54% de la población, o sea, el presidente elegido con la mayor votación en la historia democrática de Bolivia. Pero así es la democracia y uno tiene que aceptar lo que la mayoría manda. Evo asume, inmediatamente nos dimos cuenta que comenzaron a pasar estos signos, estos síntomas de los países enfermos del cáncer llamado régimen autoritario. Y acabamos. El primer signo de un gobierno autoritario siempre va a ser, y acuérdense, siempre va a ser la excesiva difusión de la imagen del caudillo. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente, los caudillos del siglo XXI manejan un aparato comunicacional muchísimo más grande que los países donde no necesitas saber exactamente qué es lo que hace el presidente todos los días. Con decirles que en mi país, ustedes tienen secretarías, ¿no? Nosotros tenemos ministerios, o sea, en el órgano ejecutivo. El Ministerio de Comunicación manejaba, en 2018, llegó a manejar un presupuesto de 5 millones de bolivianos al día, que son alrededor de 5 millones dividido entre 7. Pues no, soy activista, no matemática, no me da ahorita la cabeza. El Ministerio de Comunicación era el tercer ministerio con más gastos de todas las carteras ministeriales. En Bolivia llegamos al punto de que, ¿alguno de ustedes ha ido a Bolivia? Levanten la mano quienes han ido a Bolivia. Bueno, hay una aerolínea en Bolivia que es la estatal, que se llama BOA, Boliviana de Aviación. Y si vos te subías al avión de BOA y querías una galletita, unos manicitos, te los entregaban y estaba la cara de Evo en los maní, en las galletas. Eso por un lado. Por otro lado, había muchas vallas. Vos vas en Bolivia y ves vallas con su nombre. Evo construyó un colegio, Evo construyó este hospital, Evo construyó esta cancha, porque miércoles que al hombre le gustaba construir cancha.
Y así sucesivamente. El satélite que mandamos al espacio hace unos años, el satélite Tupac-Katari también, su cáncer. Su plan de gobierno se llamaba Evo Cumple. ¿Y por qué hacen esto los caudillos? Porque ellos necesitan que el pueblo sepa completamente todo el tiempo de que él está cuidándolos. Él tiene una sensación de paternalismo con el pueblo. Y es necesario que esa imagen esté continuamente siendo expresada a través de los distintos aparatos comunicacionales, que nos lleva al segundo síntoma de la dictadura, que es la cooptación de los medios de prensa independientes. Ahora, acuérdense que les dije que estamos en el siglo XXI. Es necesario que los dictadores pretendan ser democráticos. Bueno, no es el caso de Maduro, ¿no? Pero en todos los demás países donde van girando a un sistema de gobierno totalitario, es muy sutil este cambio de ser democrático a ser totalitario. No es como que van a ir ahí los militares marchando, no, tiene que ser sutil porque al caudillo le importa mucho su imagen y le importa atornillarse en el poder, y es más fácil atornillarse en el poder si simula una democracia. Entonces esta cooptación de los medios de prensa puede ser, por un lado, mediante la extorsión tributaria. ¿Entienden qué es esto? La extorsión tributaria, acuérdense que los canales son medios de prensa independientes que existen para ganar plata, para ganar dinero. Entonces meten a impuestos internos a extorsionar por dinero continuamente a los distintos medios de prensa, que fue lo que pasó con uno de los periódicos de mayor circulación nacional en Bolivia, que se llama El Deber. O también tienen testaferros, ¿no? Se ubican testaferros, hacen que una persona supuestamente ajena compre el canal, por un lado, o obligan a meter a las gerencias a personas afines al gobierno. Entonces tenemos la difusión excesiva de la imagen del caudillo, la cooptación de los medios de prensa independientes, y ahora tenemos el número 3, que es la creación del plan de gobierno interminable. El plan de gobierno interminable es muy importante en los regímenes autoritarios. En mi país, el plan de gobierno interminable que iba a salvar a Bolivia de la miseria y de la limosna y la derecha neoliberal se llamaba proceso de cambio. Si ustedes investigan, en Cuba, la famosa revolución cubana que en 60 años no la han podido terminar. En Venezuela, la revolución bolivariana. Y así les puedo dar otros ejemplos. El proceso de cambio en mi país era el plan de gobierno que solamente, para empezar, solamente el caudillo es capaz de realizar. Por eso Fidel murió siendo el máximo líder de Cuba, porque solamente Fidel era capaz de llevar a cabo la revolución. Este plan de gobierno, lleno de promesas populistas, interminables, siempre van a necesitar 5 años más, un año más. Solo yo. Necesitamos 5 años más para que este plan de gobierno llegue a su fin. Entonces tenemos la excesiva difusión de la imagen del caudillo, cooptación de los medios de prensa, el plan de gobierno interminable, y ahora tenemos el enemigo imaginario necesario. El enemigo imaginario, el caudillo lo utiliza no solamente para polarizar a la población, no. El caudillo necesita a los ciudadanos divididos, satanizando a los que no están a favor de él y santificando a los que sí. Entonces, ¿cómo hace esto? A esta parte que está a su favor le hace creer necesariamente que hay un enemigo que está queriendo causar daño al país, a Bolivia. Para nosotros eran los neoliberales de derecha. Evo Morales decía, si yo me voy, los neoliberales van a volver. Y literalmente dijo, la luna se va, ¿cómo era? La luna se va a esconder, lo dijo, y el sol se va a acabar. Bueno, resulta que se fue y ni la luna se acabó ni el sol se escondió, da 40 grados en mi ciudad. Entonces, este enemigo imaginario es necesario para crear hasta una narrativa entre los dos bandos ciudadanos. Entonces, cuando pasaba en Bolivia, que los militantes del movimiento socialismo
del gobierno de Evo se discutían con la otra mitad de Bolivia, era no, sos un maldito neoliberal. Claro, vos querés que vuelvan los neoliberales, creen que sea un país limosnero. Y fíjense que esta creación del enemigo imaginario se dio también en Cuba, que eran los gringos, se dio también en Venezuela, que era el imperio, se dio también en la Alemania nazi, que eran los judíos, se dio también en la Italia de Benito Mussolini, con la izquierda y los ateos. Entonces ya ven qué tan necesario es polarizar y crear este enemigo para que un sector de la población se sienta asustado todo el tiempo y el otro atacado por la otra mitad. Es muy importante. Entonces tenemos la excesiva difusión de la imagen del caudillo, tenemos el plan de gobierno interminable, la cooptación de los medios de prensa y el enemigo imaginario, y vamos a la quinta y penúltima, y quizás uno de los últimos síntomas, que cuando esto pasa es momento de alertarse. En mi país tenemos 4 órganos del Estado, ¿no? O sea, ustedes tienen 3, ¿no? Nosotros tenemos 4, que es el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, y Evo Morales creó un 4º órgano, el órgano electoral, el órgano encargado de llevar a cabo las elecciones y de contar los votos. Ya saben qué dicen de quién cuenta los votos. En el momento que pasa una destrucción de la independencia de estos órganos del Estado y todo el poder que tienen estos órganos del Estado se coopta en uno solo, digámoslo en el Ejecutivo, donde usualmente es lo que pasa, ahí existe un quiebre del Estado de Derecho y se podría llamar a ese Estado la palabra dictadura. Porque como dicen, y esta es una discusión que he tenido con abogados fuera de Bolivia, no, es que la dictadura es otra cosa. No, yo le digo, la dictadura es todo el poder concentrado en una sola persona. Y eso es lo que pasaba en Bolivia. Se dieron las triquiñuelas jurídicas necesarias para cooptar los órganos independientes del Estado, cosa que se modificaban leyes, se hacían leyes, se abrogaban leyes a único deseo de Evo Morales. Lo que nos lleva a la sexta, última señal, la más importante y la cual destruyó la oposición en Bolivia en su momento, la persecución judicial de la oposición. En mi país, la persecución judicial de la oposición comenzó muy temprano, en el 3er año de gobierno, no 3er mandato, 3er año de gobierno. En el año 2009, en abril, 4 personas fueron acribilladas en un hotel en mi ciudad que se llama Hotel Las Américas. Acribilladas en lo que se sabe ahora fue una ejecución extrajudicial. Estas 4 personas y casi otras 100 más fueron acusadas de magnicidio y de intento de asesinato al presidente Evo Morales. Lo más raro es que mientras el intento de asesinato quería pasar en Santa Cruz, supuestamente Evo Morales se encontraba en Caracas con Hugo Chávez, así que parece que él pensaba que lo iban a matar telepáticamente. Pero a raíz de este juicio, a raíz de este caso, que es el caso de terrorismo, se desbarató la oposición en Santa Cruz y en el resto de Bolivia con otros casos similares. Cuando el Ejecutivo y el dictador tienen una penetración suficientemente grande en el sistema judicial, en el sistema penal de los países, no hay vuelta atrás. Con decirles que en mi país un albañil, un joven albañil de los que construye casa, fue detenido durante 11 meses por gritarle al presidente de Bolivia, dijo no. Y volviendo al caso terrorismo, estuvieron detenidos 3 personas, Esbonco Markovich, Juan Carlos Guedes García y Mendoza, 11 años sin sentencia. ¿Hay algún abogado acá? ¿Algún abogado? ¿Usted? Acá existe la presunción de inocencia, ¿sí? ¿Y cuánto es lo máximo que una persona puede estar detenida en su país sin sentencia? Digamos, detenido preventivamente.
72 horas, ya. En mi país es algo similar. Se extendió en un momento hasta 2 años. Estos hombres llevan 11 años detenidos preventivamente sin sentencia. Han salido recién hace unas 2 semanas. Y por supuesto, provoca miedo. Provoca a la gente no querer ser opositora. Entonces hagamos un recuento. Tenemos la excesiva difusión de la imagen del caudillo, la cooptación de los medios de prensa independientes, la creación de un enemigo imaginario, la creación de un plan de gobierno interminable, la destrucción de la división de poderes y la persecución judicial de la oposición. Les cuento esto y lo voy a contar siempre, pero primero les voy a decir una cosa. Yo estoy acá parada delante de ustedes y ustedes han venido a escuchar lo que yo tengo que decir. Pero no por eso significa que yo les esté diciendo la verdad. Porque yo tenga el micrófono o porque yo grite más que ustedes, no significa que todo lo que yo les estoy diciendo es 100% real. ¿Qué les quiero decir con esto? El conocimiento es poder. El momento que ustedes crean absolutamente todo lo que les llega a su celular, todo lo que dice un presidente, todo lo que dice un alcalde, todo lo que dice un líder, ustedes están dejando de hacer su trabajo como funcionarios interpeladores. Yo puedo estar mintiendo en absolutamente todo lo que dije hasta ahorita. Por eso es importante que cuando ustedes vean algo, tienen un aparato que ya es conocimiento interminable. ¿Está diciendo esta mujer la verdad? Porque no porque yo hable bonito y tenga una manera de hablar que parezca convincente significa que yo estoy diciendo la verdad o que no lo estoy tratando de manipular de alguna manera. Entonces duden siempre de todo. No le crean a nadie. Ustedes sean seres que están completamente a la defensiva con respecto a la libertad que les están presentando o la que quieren luchar. Verifiquen la información, porque no siempre el que grita más fuerte es el que dice la verdad, y eso lo aprendimos en mi país. Yo les quiero contar que cuando Evo sube al poder, pasan 3 años y lo primero que hace dice, quiero modificar la constitución política del Estado. La Carta Magna, la ley máxima, acá tienen, ¿no? En México también, lo tienen todos los países. Esa ley, esa modificación se aceptó mediante voto popular en un referéndum y ganó el sí, la modificación total, el cambio total de nuestra constitución política del Estado. Esta modificación total, esta nueva política, esta nueva constitución, le costó sangre a Bolivia porque había gente que no estaba de acuerdo con cambiar la constitución. Así que fueron personas asesinadas en lo que se llamó la batalla de la Calancha. Los que conocen Sucre, conocen Bolivia, pueden buscar sus celulares, la Calancha. Búsquenlo, no me crean, búsquenlo. Resulta que se cambió la nueva constitución. La vieja constitución decía que el presidente puede ser elegido solamente 2 veces. Entonces Evo cambió la constitución y esta nueva constitución también decía que el presidente solamente puede ser elegido 2 veces y podría tomar un descanso y volver a ser elegido. Esto lo pusieron los legisladores en el artículo, acuérdense lo que les estoy contando porque es importante después. En el artículo 168 dice, el presidente y el vicepresidente pueden ser reelegidos solamente por una vez de manera continua, o sea, tienen acceso a dos mandatos. Entonces, se cambia la constitución, llegan las nuevas elecciones y Evo es elegido una vez más. También con un voto insuperable, ¿no? O sea, creo que sacó el 64%. Es elegido, pero ya había pasado algo del caso terrorismo, ya había pasado una represión a los indígenas del Parque Isidoro Sécure en el año 2011. Ya era un tipo que no tenía la misma imagen del líder indígena limpio como la tenía antes. Sin embargo, los ciudadanos dijimos, son 2 periodos y se va, ¿no? Porque eso dice la Constitución, o sea, porque ¿quién no le hace caso a la Constitución, cierto? O sea, es la ley máxima de todos los países. Resulta que, casi terminando su segundo mandato, ¿se acuerdan que le dije de la división de poderes no existía? Comienza a rehabilitarse.
Uno de los órganos del Estado dice, no, Evo Morales puede ser elegido una tercera vez, pese a que la Constitución dice otra cosa, porque como hubo una nueva constitución política del Estado, se asume que hubo una refundación del país y él fue presidente de la República de Bolivia, no del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, el hombre dijo, yo le cambié el nombre, entonces puedo ser elegido una tercera vez. Y yo les cuento esto ¿por qué? Porque a mí me da vergüenza contar esto. Porque en el momento que él decide ser presidente, decide ser candidato por una tercera vez, nosotros los ciudadanos deberíamos haber salido a las calles y hacer escándalo, y la oposición política del país debió actuar de una manera durísima contra esta decisión que ya afectaba los derechos individuales y colectivos de los bolivianos. Pero nos quedamos callados y decíamos, es solamente un mandato más. Si ya estuvo 8 años, que son 12, ¿no? Ya se va a ir, al 12 se va a ir, claro, se iba a ir a los 12. Resulta que a medio de su tercer mandato, el hombre piensa que ¿se acuerdan del plan de gobierno interminable? Que todavía era necesario y que solamente él podía desarrollar este plan de gobierno interminable. Entonces llama a un referéndum constitucional, el segundo, para modificar el artículo 168, que lo restringía a una tercera reelección y a un cuarto mandato. ¿Se pueden imaginar esa campaña política? Por un lado estaba el Estado con todo su aparato comunicacional haciendo campaña por el sí. Y nosotros los ciudadanos con cero aparato comunicacional haciendo campaña por el no. ¿Por qué le digo sí y no? Porque es importante esto. Nosotros manejábamos un discurso que era Bolivia dice no. Bolivia dice no. ¿Por qué? Porque en la papeleta del referéndum constitucional del 21 de febrero del 2016 era la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo usted con modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente y el vicepresidente puedan ser electos de manera indefinida? O sea, el tipo quería ser rey. No le gustaba, no estaba ya conforme con tener todo el poder, él quería ser rey. Entonces, llegó el 21 de febrero del 2016. Los bolivianos asistimos a las urnas de manera obligatoria, porque en mi país es obligatorio votar. ¿Y qué creen lo que pasó? ¿Cuál creen que fue el resultado? ¿Cuál creen que fue el resultado? Ganó el no. Evo estaba totalmente prohibido de ser candidato por una cuarta vez. No, pues salimos a las plazas, festejamos, le dijimos, no, Bolivia te dijo no, burla, todo, bueno, ya. Entonces ya se iba, ya se iba. Ya no puede ser una cuarta vez, ¿no? Incluso teníamos un canto, Evo, caradura, la cuarta es dictadura, miércoles que fuimos absolutamente creativos para realizar cantos nosotros. Como en ningún otro país pasó. Les quiero dar un dato. Bolivia es el único país en la historia de la humanidad en donde un presidente ha desconocido 2 elecciones. Eso les quiero decir. Bueno, entonces nosotros ya habíamos festejado todo, pensando en que la Constitución se iba a respetar, por un lado, pensando en que la soberanía del pueblo, expresada a través del voto popular, se iba a respetar. O sea, si Pinochet respetó un referéndum, que había sido un dictador terrible en Chile, ¿cómo no lo iba a respetar este individuo en pleno siglo XXI? Era pues impensable, ¿no? O sea, ¿quién se imagina que un presidente no respeta la Constitución que él mismo creó? Pero resulta que los bolivianos nos aplazamos, estuvimos tranquilos, y 18 meses después de este referéndum, donde habíamos celebrado y todo, el 27 de noviembre el 28 de noviembre del 2017, y acá volvemos a la peligrosidad
de la falta de independencia de los órganos del Estado. El órgano judicial emite una sentencia que dice que la reelección indefinida es un derecho humano y que Evo Morales podía ser candidato por una cuarta vez. Es un derecho humano. Les estoy diciendo que 6 personas que firmaron esa sentencia anularon el voto de 3 millones de bolivianos que habíamos dicho no y que habíamos limitado el poder de Evo Morales. Desde ahí comienza lo que luego se llegó a desembocar en la Revolución de las Pititas. Desde el 28 de noviembre del 2017, los bolivianos salimos a las calles, hicimos distintos paros cívicos en distintos departamentos del Estado, se crearon plataformas ciudadanas y la oposición también hizo su trabajo, por un lado. Pero pese a que hicimos todo lo que podíamos hacer, y estoy diciendo todo, porque tomamos instituciones, mandamos cartas a todos los organismos internacionales, pedimos ayuda a la CIDH. Lo único que yo no hice fue hacer huelga de hambre, porque eso no podía. Pero todo lo demás lo hice y estaba dispuesto a hacer muchísimo más y muchísimos bolivianos más también. Hubo gente que sí hizo la huelga de hambre. Yo no, pero hubo gente que sí la hizo. Pese a eso, el 20 de octubre, ojo, que les estoy hablando hace menos de 2 meses, el 20 de octubre, Evo Morales, desconociendo 2 votaciones, desconociendo los tratados internacionales, desconociendo la constitución política del Estado, tiene su cara en la papeleta. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes creen que en Bolivia, levanten la mano, hubo un golpe de Estado? Levanten la mano y déjenla levantada. No los miren, pues. Bueno, resulta que ustedes están en lo correcto. En Bolivia sí hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado fue realizado por el gobierno de Evo Morales. Porque yo les quiero decir una cosa, mexicanos. Cuando Luis XV era rey de Francia, él dijo una frase fabulosa. El Estado soy yo, dijo. Porque los reyes, con poder absoluto, eran el Estado. Ahora que vivimos en estas pseudo-democracias y estos estados jurídicamente organizados, el Estado como tal es el Estado de Derecho. El presidente es un funcionario público que pasa a tener un mandato en cierto momento, pero el Estado es el orden constitucional y el Estado de Derecho. Cuando alguien realiza un golpe de Estado, no necesariamente se lo realiza a un presidente, se realiza al orden constitucional. Y eso fue lo que pasó. El momento que Evo Morales se habilita para un 4º mandato, desconociendo la Constitución y la soberanía del pueblo, comete un golpe de Estado contra el Estado de Derecho del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un golpista. El golpista era el presidente. El 20 de octubre, para el 20 de octubre, nosotros los bolivianos realizamos una campaña confiando una vez más en la legalidad, confiando una vez más, de manera muy estúpida, en la división de poderes. Hicimos una campaña por el voto útil. ¿Saben lo que es el voto útil? El voto útil es cuando vos te cansás de cierto sistema de gobierno o de algo que está continuamente en el poder y decís todos votemos por el contrario, hacemos una campaña por quien sea, pero que no sea él. Entonces hicimos una campaña por el entonces candidato Carlos Mesa. Llegó el 20 de octubre y muchísimos de nosotros los bolivianos hicimos control electoral. Yo estuve en mi grupo también, las chicas de Resistencia Femenina, estuvieron en aproximadamente 50, 40 recintos electorales y prácticamente el control electoral llegó casi al 80-75% de los ciudadanos cuidando los distintos recintos electorales. Y había una tendencia irreversible de que se iba a arrojar al ganador de las elecciones al señor voto útil, Carlos Mesa. Pero, de manera inesperada,
o de manera muy esperada, a las 10 de la noche del 20 de octubre se cae el sistema de conteo de votos y continúa caído durante 22 horas. El momento que a mí me dicen que me llega la noticia, Alejandra se detuvo el control, el conteo, inmediatamente, ¿qué se me vino a la mente? Hicieron fraude. No había vuelta atrás. No tenían las pruebas, pero tampoco tenían las dudas. Entonces, pasó un día, primero salieron 30.000 personas afuera de donde se estaban contando los votos en Santa Cruz, encontraron material electoral en una casa en Potosí. La gente se empezó a poner nerviosa y sale el resultado irreversible del órgano electoral, el órgano que había creado Evo Morales, que lo declaraba como ganador de las elecciones nacionales del 20 de octubre del 2019. Es más, antes de terminar el conteo, él se declaró ganador en un famosísimo video que él realiza dentro de instituciones públicas, eso está prohibido, diciendo hemos ganado con un amplio margen. El tercer día después de las elecciones declaramos paro cívico nacional. Paro cívico nacional. El paro ya estaba en la ciudad de Potosí unos días antes y ahora tocaba a Bolivia entera parar. ¿Qué es el paro cívico para nosotros? El paro cívico es la detención total de absolutamente todas las actividades económicas del país, por un lado. Por otro lado, es la detención total de la libre locomoción de todos los ciudadanos del país. Entonces, por un lado, teníamos la detención económica y por otro lado, teníamos la detención de la libre locomoción. Les estoy diciendo que esos de 21 a 33 días que paró Bolivia fue la mayor protesta pacífica que pasaba en el mundo en ese entonces, no lo digo yo, lo dice un periodista de la BBC. Entonces, estuvimos en el paro cívico. En mi ciudad, estuvimos 21 días en paro cívico. Por supuesto que nos cansamos. Habían empresas que querían abrir. Habían personas que querían salir en su vehículo. Pero ya la situación social ya era insostenible y no podíamos ir vuelta atrás. Cuando nos cansábamos del paro, porque es cansador, dormís en la calle, no tenés tu auto, tampoco tenés micros, taxis, buses, nada. El gobierno nos daba una gasolina. ¿A qué me refiero con gasolina? Me refiero a que una de las primeras cosas que dijo fue la barbaridad. No me crean, búsquenlo. El gobierno sale en un discurso a muchísima gente en una de las ciudades de Bolivia diciendo: ¿quieren paro? Vamos a cercar las ciudades para que no ingresen comida. O sea, el presidente en ejercicio estaba incentivando a hacer un crimen lesa humanidad contra distintas poblaciones del país que él estaba comandando. No, pues, fuego, ¿no? Gasolina al fuego. Luego, en una de sus muchas estupideces, llama a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y dice: voy a llamar a la OEA a que realice una fiscalización a las elecciones, me voy a someter al resultado y los voy a traer. Llega la OEA. Acuérdense que nosotros habíamos estado muy molestos con la OEA y con Luis Almagro por los 10 años que habíamos vivido y porque no habían establecido un límite a las elecciones de Evo Morales. Entonces, cuando él dice, voy a llamar a la OEA, nosotros llamamos, no le queremos nada a la OEA. Pero él dice, y llega a la OEA y comienza su auditoría. En otro de los momentos que nos queríamos rendir también, asesinan a 2 personas en mi ciudad, a Mario y Marcelo, con una herida de arma de fuego por la espalda y que salía por el pecho al señor Mario, por la parte de abajo del pecho del señor Mario y el señor Marcelo por el pulmón. Mueren inmediatamente. También murió un policía, el señor Chichi, y murió un cochabambino, un joven de 18 años llamado Limber,
y la verdad que de la quinta persona no me acuerdo cómo se llamaba. Pero murieron 5 personas. Y cuando pasaban estos asesinatos, eran una gasolina para el fuego ciudadano. No podíamos ya levantar el paro. A mí cuando mucha gente me pregunta, Alejandra, pero ¿no les daba miedo perder su trabajo? ¿No les daba miedo pues la crisis económica que viene después de una detención económica tan grande como es el paro cívico para ustedes? Yo les decía, o sea, a mí me iban a meter presa. Pero a mí no era un tema ya a mí me iban a meter presa. No solo a mí, ¿no? Por lo menos a unas 250 personas. Si con un caso armado, con casos armados mandaron a más de 1000 personas al exilio. ¿Qué creen que iba a pasar si levantábamos el paro y decíamos, bueno, ya son solo 4 años más? Era una situación triste. Y era más triste porque estábamos absolutamente solos en esto. Venezuela y Nicaragua siempre han gozado de una visibilidad a nivel internacional. Con los conflictos que han sufrido Bolivia, no, porque nos mantuvimos económicamente estables. Entonces, no teníamos ese enfoque, esa mirada del ojo internacional en mi país. Más o menos sufrimos lo que sufre la mujer abusada, que la abusan durante tantos años. Cuando al fin denuncia y lo mata a su abusador o lo mete preso, el resto de los países culpa a la víctima. Nos dicen golpista. Pero la verdad que esta situación no nos afecta tanto porque hemos visto que han dado mucho apoyo a Venezuela y Venezuela sigue como el dictador. Capaz hasta nos ayudó a ser el país olvidado. En algún momento de esto, con el cansancio, con el no saber qué va a pasar, el 10 de noviembre a las 5 menos cuarto de la mañana, acuérdense que todos estábamos en la calle, todos estábamos despiertos, pasa el último gasolinazo, la última leña al fuego ciudadano. La OEA, el organismo internacional llamado y traído por Evo Morales, emite un informe preliminar. ¿Y qué creen, mexicanos, que decía este informe preliminar? Este informe hay una parte muy importante, no me crean, búscanlo, que dice: las irregularidades vienen de indicativas a muy graves. Esto significaba, mexicanos, para que diga muy grave, un organismo internacional diplomático que tiene que cuidar bastante las palabras que dice, que el fraude había sido grotesco, que el fraude había sido intencional y doloso. Ahora, ¿qué imaginan que pasó cuando sale este informe? Celebramos, por supuesto, porque nosotros ya sabíamos que había habido fraude porque habíamos tenido ciudadanos responsables que habían hecho su propia auditoría, pero ya que te lo diga alguien que vos sentías que estabas abandonado, por eso era distinto. Ahora, imagínense, nos enteramos que hay el fraude, con todos los 6 signos, sabíamos que estábamos en una dictadura, y nos dimos cuenta de lo siguiente: Evo Morales había sido capaz de matar a 5 personas por defender el fraude. Yo puedo entender cuando existen muertes, cuando vos estás dispuesto a morir y a matar por, digamos, abolir la esclavitud. Yo puedo entender que vos estés dispuesto a morir y a matar por defender la vida de tu hijo. Yo puedo entender que vos estés dispuesto a morir y matar porque están amenazando a tu familia y tu integridad física. Pero que vos estés dispuesto únicamente a matar por defender una mentira. ¿Se imaginan el grado de atrocidad que nos dimos cuenta el 10 de noviembre a las 5:30 de la mañana? El grado de lo que quiso hacer Evo Morales por perpetuarse en el poder. Porque esto no es un tema de que él sentía que solo él podía ayudar a Bolivia. Era un tema de asqueroso poder. Y él lo tenía y no estaba dispuesto a dejarlo. Gracias al paro cívico, 3 días antes, las policías pues ya debilitadas
habían declarado motín policial en varios departamentos, comenzando en Cochabamba y en Sucre, concluyendo en mi ciudad. Incluso hay un video hermoso, no me crean, búsquenlo, de un policía que sale en la ciudad de La Paz a detener una de las movilizaciones y se encuentra con su hija en la marcha. Se saca el casco y los dos se abrazan. La situación ya era insostenible y por eso fue que realizamos el paro cívico. Sale el informe de la OEA y luego comienza la absoluta enorme cantidad de renuncia de las ratas pues, que estaban escapando del barco, ¿no? Renuncia un ministro, renuncia la ministra, renuncia el diputado, renuncia el senador, renuncia el gobernador. ¿Por qué renunciaban si ellos estaban seguros que no había existido fraude? ¿Cuál era el motivo de renunciar y de dejar a Evo Morales abandonado en el poder si ellos estaban desconociendo el fraude? O sea, no es... Bueno, eso se los dejo a su imaginación, porque renunciaron. A las 4:20 de la tarde, ese mismo 10 de noviembre, aparece en la tele un personaje bastante polémico en mi país, el comandante Caliman. No sé si han escuchado de él. Comandante Caliman, el perro fiel de Evo Morales, que sale en una sillita sentado, en quizás una de las imágenes que de acá a años va a ser una de las más famosas en la historia de mi país, con militares atrás de él, a un lado, al otro, y pronuncia las siguientes palabras: recomendamos al presidente Evo Morales que renuncie a la presidencia. Ahora escuchen estas palabras: recomendamos al presidente Evo Morales que renuncie a la presidencia. No terminó de decir eso, pasan 12 minutos, Evo Morales sale en la tele, absolutamente todas las televisiones del país, las canales se cortan, aparece la imagen de Evo Morales sentado con su vicepresidente y con su ministra más fiel, Gabriela Montaño, y dice: renuncio a la presidencia de Bolivia. ¿Cuándo regresas? En ese momento, Bolivia estalla en lo que es la felicidad más grande que yo he sentido hasta el momento, y yo todavía lo amo a mi marido y sigo casada con él, y amé casarme con él, pero ese es el momento más feliz de mi vida. Comienzo a llorar, lo llamo a mi marido que estaba en otro lugar, la gente lloraba, salíamos a la calle. Es que México para nosotros, no sé si ustedes conocían la situación de Bolivia, pero para nosotros ya no había sostenibilidad social, la libertad nos escozaba, o sea, era una situación que yo no les puedo describir, y no me van a entender. Si no hay algún venezolano acá o algún boliviano acá que haya vivido esta situación, no me van a entender lo que es que te quede chica la piel de tener miedo por tu hijo, por tu hija, por tu padre, por tu madre, de que pensar escribir algo en Facebook, meditarlo antes de escribirlo para ver si no te causaba algún problema con el gobierno. Nosotros llegamos a un estado de vulneración total, donde nuestras libertades individuales y garantías constitucionales estaban totalmente destruidas. Salimos ni terminé de escuchar lo que yo solo vi, renuncio, me fui a recoger a mi amigo Zvonko Matkovic, que había estado detenido 10 años sin sentencia, y le habían dado arresto domiciliario meses antes. Me fui a recogerlo, él tenía prohibición de hablar con los medios de prensa, salí y le dije: ya Evo se va, y salimos y festejamos. En la revolución de las Pititas, los 21 días de paro cívico, la ciudad más golpeada por el gobierno definitivamente fue Cochabamba. Yo tengo unos videos en mi computadora, no los muestro, ya decidí no mostrarlos porque hay gente menor, pero búsquenlos. La violencia fue tal en Cochabamba que la pobre gente militante del movimiento al socialismo, del partido de Evo, salía pues con dinamitas caseras, y uno llegó a volarse las extremidades, perdieron la mitad del rostro. ¿Quién le devuelve a ese hombre las manos? ¿Cuánto le pagaron a ese? Le preguntan a uno de ellos: ¿cuánto te pagaron por venir a hacer esto? Responde: 100 bolivianos, son $12.
¿Se imaginan este hombre? Las manos no te vuelven a crecer, ¿eh? ¿Se imaginan gente que perdió las manos, que perdió el rostro, que hasta ahorita ha sido hospitalizada, y gente que perdió la vida, haber muerto, porque una persona no estaba dispuesta a ceder el poder al siguiente gobernante? Yo les quiero decir, México, cuál era la diferencia más grande entre Evo Morales y los ciudadanos bolivianos. En esto muy poco influyeron los políticos. Los políticos se sacaron los colores de su militancia y eran un ciudadano más. Este fue un movimiento netamente ciudadano. Nos organizamos, salimos a las calles, dormíamos en las calles. En un momento que comenzó a escasear la comida en barrios alejados de los centros de las ciudades, nos inventamos la olla común. Una familia se juntaba con otra familia de una asociación, de una situación económica un poco mejor, y daban de comer a otras 10 familias. Pues fue un trabajo de unidad, fue un trabajo de fe y fue un trabajo de disciplina. No había forma que nosotros vayamos atrás. Y yo realmente les digo que ahorita, mirando todo lo que pasó, en el momento que a mis padres, a mi esposo y a mí, nos avisan que a mí me iban a imputar por sedición y por traición a la patria, no tuve un peso de miedo. ¿Pero sabe por qué? Porque la unidad de Bolivia era tal que estaba unida la izquierda, la derecha, los colectivos LGBT, los mineros, los pueblos indígenas, la clase media, la clase alta, la clase baja, todos unidos con la finalidad de la libertad. Todos unidos con una misma finalidad. Y en el momento que Evo Morales decide que él está dispuesto a matar por ese poder, que él estaba absolutamente dispuesto a asesinar a bolivianos por ese poder, déjenme decirles, mexicanos, que nosotros estábamos absolutamente dispuestos a morir por la libertad. Y esa era la diferencia más grande, y es hasta el sol de hoy la diferencia más grande entre Evo Morales, que estaba dispuesto a matar, y nosotros, que estábamos dispuestos a morir. Y la comunidad internacional de bolivianos en el extranjero aportaba, y la gente de escasos recursos aportaba, y los poetas aportaban, y los artistas aportaban, los memólogos, los que hacen memes, aportaban. Días antes de las elecciones, el 4 de octubre, hubo un cabildo en mi ciudad. Para nosotros un cabildo le llamamos a una manifestación, a una concentración, que se utiliza para hacer una pregunta a la población y que luego de esa pregunta emanen unas decisiones que la ciudadanía se encarga de llevar a cabo. Ese día yo tuve el honor de abrir el cabildo y de realizar la pregunta por la cual me iban a imputar de sedición. Ese cabildo fue la manifestación más grande en la historia de Bolivia. Teníamos 1.555.000 personas en el Cristo Redentor, que es un lugar de mi ciudad. Y yo le hice la siguiente pregunta a 1.555.000 personas. Yo les dije: ¿jura usted por su patria y su fe rebeldía y desconocimiento ante un posible y fraudulento cuarto mandato del binomio ilegal del señor Evo Morales y Álvaro García Linera? 1.555.000 personas me contestaron: sí, juramos. No me crean, véanlo en los videos. Por suerte, gracias a la unidad, a la disciplina y a la fe, pude cumplir con ese juramento. Y 1 millón de personas también cumplieron. Más allá, 5 millones de personas cumplieron, porque hay un promedio de que fue 5 millones de personas que estuvieron parando alrededor de Bolivia. Logramos nuestro cometido, restablecimos el Estado de Derecho, vamos a tener elecciones libres por primera vez en mucho tiempo en los próximos 3 meses. Yo les quiero decir, mexicanos, que
La oportunidad de venir acá para mí es única, porque hablar de Bolivia a mí me emociona tremendamente. Me emociona porque salimos victoriosos, quizás fuera otra la historia, si Evo seguiría allá, capaz yo sería la que estuviera acá. No, mentira, me iría a Chile, exiliada, es más cerca. Pero ese día de Cabildo, después de que realicé la pregunta, yo cerré con una frase, una partecita del himno nacional de mi país, que dice: morir antes que esclavos vivir. Nosotros no estábamos dispuestos a vivir sin nuestra libertad. Tampoco estábamos dispuestos a matar, pero sí estábamos dispuestos a morir. Y lo logramos, y gracias a eso es que estoy aquí hablando acerca de una victoria de la libertad y no una derrota por la dictadura. Gracias, México, por escucharme. Gracias. Nosotros el INE, y ya también va por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, ya fueron por él. La Suprema Corte de Justicia, hoy nombraron una ministra Amor, también, ya tienen el poder. Entonces, poco a poco se han ido empoderando de todo eso. Y a la larga va a ser lo mismo, va a estar siguiendo un protocolo que ya muy bien trazado. Lo que yo te iba a comentar, un caso muy específico, ¿qué pasó, por ejemplo, con Sammy Schwartz, el fotógrafo? Murió hace 2 días, creo que es tu amigo, o conocido. Porque ayer un periodista de Bolivia denuncia en Twitter que fue asesinado, que inclusive ya lo habían tratado de envenenar en diciembre. Todo a raíz de lo que pasó al haberle avisado a Caballero, tu paisano del departamento de Santa Cruz, uno de los líderes sociales de tu departamento, le avisa que Evo va por él, que lo iba a matar en el hotel. Él, según eso, denuncia que es el Hotel Américas y estaba en el Hotel Tierra Grande, según tengo entendido. Entonces la gente lo saca y se lo lleva y lo esconde de alguna manera, ¿no? Y después iban por Sammy. Entonces Sammy huye, pero ya había un antecedente de que lo querían asesinar. Y él muere de un infarto súbito el día que fue a tomarle fotos a tu nueva presidenta provisional o temporal, y de repente, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tan cierto es todo esto? Otra cosa que te quería preguntar, mencionaste que de repente al avisar Iván a través de Twitter, que se hace ya en todo el país, se divulga que Evo quiere y los soldados de alguna manera repliegan. Lo que mencionaste del director del ejército allá, no sé cómo le llaman, Fuerzas Armadas. Ok, él dice, ¿sabes qué, Evo? Tienes que renunciar. ¿Qué tan cierto es de que hay una llamada de los Estados Unidos? De que, ¿sabes qué? No los vamos a apoyar, olvídate que los vamos a apoyar. O sea, el ejército tiene que doblar las manos porque la policía ya había doblado las manos y había mucha manifestación. ¿Qué tan cierto? Porque hay información así como doble, pues. Ya. Sí, gracias. Primeramente, quiero decirles lo de Sammy Schwartz. Era un amigo queridísimo de Bolivia y muy amigo mío. Cuando yo les digo que las luchas son construcciones de todos los ciudadanos, quiero decir realmente son de todos los ciudadanos, de los periodistas que no se doblegan, de los policías que están en contra de reprimir, de los políticos que están dispuestos a denunciar y de los ciudadanos que están dispuestos a luchar. Sammy fue una pieza vital en la lucha por la democracia y es una persona espectacular que perdió la vida hace 2 días. En el gobierno de Evo Morales han habido 108 muertes registradas. Se está investigando lo de Sammy porque definitivamente era una persona que recibía muchas amenazas del gobierno y yo espero realmente que se esclarezca todo. No, por supuesto, porque estaba acá en México, yo no pude asistir a su funeral, pero tengo una charla con él días antes que yo me venga a México, que él me dice, oye, yo te quiero acompañar hasta Ciudad de México
para poder verlo a Evo y sacarle fotos. O sea, el tipo estaba dispuesto hasta a venirse a México para seguir mortificándolo al hombre. La verdad que yo recomendaría que la policía haga su trabajo para ver esto, pero sí hubieron personas que perdieron la vida por el régimen de Evo Morales, como José Bakovic, José María Bakovic y los esposos Andrade, por decirle los casos más ilustrativos, no más fuertes, por un lado. Por el otro lado, el tema de las Fuerzas Armadas. A ver, el trabajo de las Fuerzas Armadas en Bolivia es proteger la Constitución. Creo que también es acá parecido, ¿no, doctor? Sí. Entonces, lo que debió haber hecho las Fuerzas Armadas es el momento que hubo el golpe de Estado del 28 de noviembre del 2017, tendrían que haber sacado a Evo Morales del poder. Pero no sucedió porque el gobierno fue muy bueno, demasiado bueno, con las Fuerzas Armadas. Y este hombre que sale, este polémico hombre que sale, Kaliman, acuérdense bien de su nombre, Kaliman, que sale sentado en ese video ahora histórico, diciendo, sugerimos la renuncia del presidente Evo Morales. Ahora hemos sabido que fue absolutamente obligado por los otros miembros de las Fuerzas Armadas a decir esto por un tema de soberanía nacional. Y el tema de que nosotros recibimos ayuda, les digo que no recibimos absolutamente nada de los Estados Unidos. Y yo sé que es una narrativa que el gobierno de Evo, y Evo, hasta el sol de hoy, estando en México, dice, no, los gringos me quisieron, esto es un golpe de Estado de la derecha, de las Fuerzas Armadas, de los cívicos y de los Estados Unidos. Déjenme decirles lo siguiente, a mí me acusaron 5 meses antes de ser miembro de la CIA en mi país. Y yo me entero, o sea, lo vi en Twitter que yo era miembro de la CIA. O sea, yo ni conozco Disney, digamos, pero el tipo decía que yo era miembro de la CIA y mi marido me dice, oye, ¿y tu sueldo? Y yo, pucha viejo, no sé. Ellos construyeron una narrativa acerca de los Estados Unidos. Donald Trump no debe ni saber quién es Evo. Pero los gobiernos populistas necesitan crear el enemigo imaginario y una narrativa que en caso de que lo pillen como lo pillaron a Evo, sepan, no, estos fueron los gringos. Esto fue el imperio, la CIA y el FBI están en Bolivia. Pero déjenme decirles que no tuvieron absolutamente nada que ver. Y si alguna vez le pidieron ayuda en el tema de capacidad, la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia se negó. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y que sea la pregunta para que pueda preguntar más gente. Bueno, buenas noches. Yo vengo de Venezuela, en un caso de fracaso. Entonces, pero sí es la misma historia, la misma narrativa, la misma evolución. Desde el caso de fracaso del que yo vengo, veo 2 puntos que me preocupan, que obviamente están pasando en México. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Es que sí necesita el micrófono. Uno, veo con preocupación, igual que en Venezuela, hola, veo con preocupación, igual que en Venezuela, que los partidos tradicionales, varias asociaciones, instituciones en este país, no terminan de comprender la gravedad que es lo que está entrando ahorita a México, que no es un movimiento de izquierda o de derecha, es un grupo de delincuentes que se apoderan del poder por poder. Y ya. ¿Cómo lograron en Bolivia, cosa que nunca han logrado en Venezuela? Bueno, tengo 2, esa es una. La unidad. ¿Cómo despertaron y dijeron, a ver, aquí no nos estamos enfrentando como ciudadanos? No somos izquierda, no somos derecha, no somos los oligarcas, no somos los ricos contra los pobres. Incluso en Venezuela han dicho los blancos contra los negros, cuando en Venezuela eso jamás había tenido ningún problema. ¿Cómo lograron esa unidad para unirse, darse cuenta y tener un solo discurso e irse al voto útil? Esa es una. Y 2, Bolivia ahora, habiendo vivido 14 años de precisamente, es una generación y media
de este lavado cerebral, de marginalidad, de depender del Estado, de personas que sí están contaminadas, porque, y no es su culpa, no hablamos de culpables, porque con eso crecieron, no conocen otra cosa. No conocíamos otra cosa así. Y eso lo veo en Venezuela, por eso lo veo reflejado, porque es el mismo sistema, es el mismo G2 cubano, es lo mismo que está sembrado en Venezuela y que está aquí ahora. ¿Cómo viene esa perspectiva para precisamente limpiar digo, mentalmente a esos jóvenes? Pero primero, ¿qué es lo que me preocupa? Que veo aquí en México, ¿cómo se unieron? Bueno, primeramente les voy a decir que yo, por un tema de soberanía nacional de la República de México, del Estado Federal de México, no puedo hablar absolutamente nada, no puedo dar una opinión porque no quiero que me meta presa, pues, ¿no? Entonces, el tema de la unidad y el tema de Venezuela. Yo tengo muchos amigos venezolanos y he analizado políticamente el caso de Venezuela. Conozco a María Corina Machado, la conozco, ¿no? Una gran líder, para mí la mejor. Y hay un tema de Venezuela que en Bolivia no pasó. Número uno, la relación del gobierno de Maduro todavía es muy estrecha con las Fuerzas Armadas de bolivarianas, por un lado. Por otro lado, hay una cosa muy importante que en Bolivia se dio que en Venezuela no pasó, que es que en este movimiento de la revolución de las pititas no se involucraron los políticos, no se involucraron los funcionarios públicos. Entonces, si vos sos detractor, ¿no? Si vos sos detractor de un político, y lo digas porque a veces uno odia a un político, no te metes, generas un rechazo hacia esa persona y tendés a no involucrarte en ese movimiento. Como este era un movimiento netamente ciudadano, no había contra quien te estrelles. Por otro lado, lo de las Fuerzas Armadas, lo del movimiento ciudadano, y por otro lado, creo que afectó mucho en Venezuela que los bolivianos supimos reconocer el momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que en Bolivia hicimos el paro indefinido en el momento exacto que sabíamos que se podía lograr la victoria. Lamentablemente Venezuela tuvo ese momento que fue cuando asume Juan Guaidó. Era el momento exacto para que se entren a Miraflores y saquen a Nicolás Maduro. Pero no hubo, creo yo, por un lado Juan Guaidó era un funcionario público, asume la presidencia, por un lado, y por otro lado, en Bolivia hubo actos de temerosidad. O sea, yo conozco y respeto mucho la lucha venezolana. Soy muy amiga de uno de los presos políticos, de Lorenza Ley, que estuvo tantos años preso en la tumba. Pero hasta ellos mismos, o sea, en un tema de temerosidad, había gente en Bolivia que se estaba entrando al Palacio de Gobierno. Y eso nunca pasó en Venezuela. O sea, entrarse a Miraflores. Hubo gente en Bolivia que se querían entrar a la casa de los políticos. En esta desgracia, hasta quemaron casa de los políticos afines al movimiento socialista. Entonces fue una mezcla de que ustedes tienen a las Fuerzas Armadas muy enraizadas con Nicolás Maduro, por el mismo Hugo Chávez. Por otro lado, no saben, creo, los venezolanos separar completamente los movimientos ciudadanos de los movimientos políticos, y lo vemos con Juan Guaidó y con Leopoldo López, que también era pues alcalde. Y por otro lado, el momento. Nosotros tuvimos el momento perfecto y lo supimos aprovechar, porque si hubiera sido antes, como pasó, que habíamos tenido paros de un día, no funcionaban, y si hubiera sido después, no iba a funcionar, porque esa efervescencia del momento, de la situación nacional, era necesaria. Por un lado. Y la segunda pregunta era, ¿cuál era la segunda pregunta? Bueno, en este momento, después de que Evo Morales lo recoge su avión de mi país, y se va. No digo mentira, yo sé que no es culpa de ustedes, por supuesto. Pero el momento que Evo Morales, que las Fuerzas Armadas de mi país abren espacio aéreo y entra el avión mexicano y recoge al individuo que se tapa con su bandera y sale y llega, desde ese momento en Bolivia, déjenme decirles que también tuvimos un momento difícil, porque pese a que el perro estaba acá, las pulgas seguían queriendo que regrese el perro. Bueno, ay, perdón, qué feo.
Pero así fue. Entonces, perdón. Pero resulta que tuvimos un momento durísimo en Bolivia, porque tantos años de polarización, y ahí nos vamos a los 6 signos, ¿no?, de la creación del enemigo imaginario, habían creado una brecha entre los bolivianos militantes, los ciegos, los militantes ciegos del movimiento al socialismo y los ciudadanos comunes y silvestres. ¿Y por qué les digo esto? Porque hubo fuerzas terroristas en mi país en estos pasados mes y medio. Y murieron aproximadamente 28 personas. Los militares y la policía tuvieron que unirse para tratar de contrarrestar a estos grupos de choque, que ustedes lo vieron en un video a Evo Morales hablando. ¿Lo conocen ese video? Habla desde México con un conocido narcotraficante en mi país, instruyéndolo cómo tenía que cometer crímenes de lesa humanidad en contra de bolivianos libres, soberanos e independientes. Entonces, tuvimos un proceso bastante duro. Ahora ya las cosas están normalizándose. Asumió la nueva presidenta, la señora Yanine Áñez, y han llamado a elecciones que van a pasar en los próximos 3 meses. Así que las cosas están bien. Yo creo, muchos mexicanos me han preguntado, ¿tenés miedo de que Evo vuelva? Claro que tengo miedo, pero no va a volver. No va a volver porque la gente de su mismo partido reconoció a la nueva presidenta, porque era necesario para el proceso de pacificación sea más rápido. Entonces, ¿contesté su pregunta? Sí. Alguien, digamos por orden, creo que era allá el señor de blanco. Y ¿saben qué? Hagamos la pregunta concreta porque ya usted y 3 preguntas más y nos vamos, ya, porfa. Licenciada, Dígame. ¿cuántas personas votaron a favor y en contra por Evo? ¿En estas elecciones? Sí. Es que no tenemos las cifras exactas porque como hubo fraude, dicen que más o menos había una diferencia entre 38,000, pero no les quiero dar el dato porque estaría mintiendo, no lo sé exactamente. ¿Alguien más? Ya, usted. Acá tengo una agüita que ya la vi. ¿Cómo contagiar a la juventud, que son los que próximamente van a votar? Buena pregunta. Que incluso les están comprando el voto. Excelente pregunta. Están ofreciendo becas a los niños. Vaya, es complejo porque cuando les retiren la canasta, pues van a querer querer seguir buscando esa ganancia. Entonces, me da tristeza que aquí vaya, bueno, sin ofender, o sea, hartas personas mayores. no hay jóvenes, son los que próximamente van a votar. Entonces, están comprando desde secundaria, prepa, que son los próximos 2 años los que van a votar. ¿Cómo crear conciencia en esas juventudes, en esa juventud, para lograr, ese voto útil o esa oposición contra ambos? Bueno, déjame decirte que el movimiento ciudadano eran por lo menos en un 85% gente joven entre 15 y 35 años. Y esto es mucho más peligroso porque la persona mayor que tiene sus hijos y su casa y su trabajo dice, pucha, a ver, voy a salir a la calle, pero no voy a hacer pues que me maten, ¿no? Porque tengo mis hijos y mi casa y una hipoteca y todo. En cambio el joven, nosotros le decimos los pelados, los jóvenes, los pelados, ¡qué miércoles! Se ponen, atacaban y no Evo, cabrón, era el canto, imagínense. El movimiento ciudadano en Bolivia era un movimiento de jóvenes y de mujeres. Porque con la gente mayor no se puede hacer un cambio real en los gobiernos. ¿Y por qué les digo esto? Porque Evo Morales salía en la tele, y le digo esto en serio, y habló, digamos, 4 minutos, y mientras él hablaba ya salían los memes. 100 memes del tipo de las estupideces que hablaba eran ampliamente difundidos y ya era un tema absolutamente de la juventud. Si vos veías las marchas, las manifestaciones, no veías cabecitas blancas, ¿no? de las canas. Veías gorra, tatuaje, gorra, pelo largo, las chicas. Entonces, este era un movimiento ciudadano joven, y esa es la diferencia que han tenido también, como veo que acá hay mucha gente mayor y que fue exitoso. Sí, ¿cómo generar eso?
O sea, ¿cómo lo generás con 14 años de dictadura? Sí. Qué duro, pero imagínense que Evo fue presidente toda mi vida consciente. Toda mi vida política consciente fue el único presidente que conocí. Y yo quisiera realmente que haya una receta mágica, pero no lo hay. No lo hay. Pregúntenle a la venezolana acá presente, o pregúntenle a los cubanos, o pregúntenle a la gente de Nicaragua. ¿Cómo hacemos? Me dicen. Yo digo, pucha, comenzá vos utilizando tu arma, que Evo Morales nos culpaba a nosotros, culpaba a nosotros de tener armas. Y decían, ellos tienen armas, decían. Y yo les decía, claro, yo lo tengo acá, mi arma. Me la traje a México también y me lo dejaron pasar en todos los aeropuertos. Nuestra arma era la comunicación, nuestra arma era el conocimiento, nuestra arma eran los memes, eran los artistas, los cantautores que hicieron canciones, la gente valiente que salía en la calle, las mujeres que cocinaron para las ollas comunes, las madres que rezaban. Teníamos un ejército de gente. Y yo quisiera decirles, no, se van a librar, pero es que no, les estaría mintiendo. En Bolivia tardamos 10 años, no digo 14 porque hubo un periodo que Evo Morales fue democrático, pero después no lo fue. Y una cosa que enganchó a los jóvenes fue cuando Evo comenzó a hacer cosas en contra de cosas, a ver, ¿cómo lo digo si suena mal? En contra de cosas pues de moda, ¿no? O, digamos, cuando quemaron 7 millones de hectáreas de la chiquitanía en mi país, a los jóvenes les tocó mucho porque a los jóvenes les importa el medio ambiente, ¿no? Cuando Evo dejó entrar a personas asiáticas para que cacen a los jaguares para hacer tráfico de los colmillos del jaguar, a los jóvenes también les tocó porque a los jóvenes les importan los animales. Cuando Evo no respetó el voto del 21 de febrero, a los jóvenes les tocó porque a los jóvenes les importa su libertad. Cuando ya la ven tan comprometida de esta manera. Esa es la verdad de las cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay esperanza? Yo no puedo contestar nada de México. Ya, 2 preguntas más entonces. Dígame. Informaron que Evo Morales ya está en Cuba, está confirmado. Ya está legal. Bravo. Bien. Menos del perro se fue a Cuba. Ya está en varios medios. ¿Qué planeaba? Comunicar. Pero sí que planeaba. Perdón, sigamos con las preguntas, por favor. Entonces, Alejandra, primero quiero felicitarte por el testimonio. Soy boliviano y estoy hace pocos meses acá. Creo que es muy valioso y muy bueno haber escuchado para los mexicanos preocupados el testimonio de esta joven valiente que ha venido a contar ese testimonio. Y todo lo que dice, sin embargo, tengo una crítica a que la vengo escribiendo en mi país, en toda América Latina, y que hemos hablado esta noche de Evo Morales, Evo Morales, Evo Morales, todo el tiempo Evo Morales, que es en realidad es un logo y es una marca del crimen organizado. Esos 14 años o 10 años de dictadura, etcétera, no fue realmente un manejo de Evo Morales. Evo Morales lo tenían inaugurando canchitas de fútbol, inaugurando obras que deberían hacer los alcaldes o viajando por el exterior como un logo. Porque se vendió la imagen de un pobre indígena, no es indígena, señores, no habla ningún idioma. Se vendió la imagen de que era el socialismo, no tiene nada de socialismo, no es socialismo. Se vendió la imagen de la protección del medio ambiente y la Pachamama, pues esa, bien lo ha dicho, es el gobierno que más ha destruido el medio ambiente, tanto con irresponsabilidades como dar tierras para el comercio, para que se le han terminado incendiando las 7 millones de hectáreas, eso es más grande que Jalisco, ¿ah? Etcétera. Entonces es un logo
que lo produjo el grupo de San Paulo para vender eso. Y señores, Evo Morales no es el único, no es que se lo tira, se le quita poder a Evo Morales. Evo Morales realmente representa la cabeza visible de una organización criminal. Como ella bien dijo, realmente, con matices, no es una discusión de izquierda, derecha, los pobres, los ricos. En Bolivia, mucho más que en Venezuela, el tema indígena, blancos contra indios. Bolivia es el país de mayor población indígena. Sin embargo, para los últimos censos, habían 32 pueblos indígenas y no había la categoría mestizos, que somos la mayoría como en México, como en mayoría de estados de Latinoamérica. Entonces, quiero nomás hacerles recuerdo por la preocupación que ustedes tienen acá. No se enfoquen en uno. Evo Morales, como ella bien decía, tiene sus 40 o sus 500 ladrones, que en realidad es una estructura muy importante de narcotráfico. Y la pregunta que yo creo que deben hacerse ustedes es, ¿a qué santo, qué le benefició o qué le beneficiaría a México haberlo protegido, haberlo traído? Yo me pregunto, ¿es tal vez la posta que cayó del presidente Lula en el Brasil, o la posta que dejó Chávez, porque Maduro es un payaso, la posta para el grupo de San Paulo, que ahora tienen el grupo de Puebla? ¿Es ese líder que quiere liderar acá en México? O tal vez otra gente me dice, no, son deudas que se están pagando, deudas porque muy posiblemente el gobierno de Evo Morales financió. No dejen de pensar que, por eso insisto, no es un líder, no es un único, es una organización criminal que ha tenido, como ella ha descrito, clarísimas pruebas de temas de terrorismo, ¿no?, en las últimas semanas, y que, lo más importante, funciona como organización. Evo es solamente el logo. Déjenme decirles respecto a lo que dice el señor, que hay un video muy interesante, por eso no me crean, búsquenlo, de Evo Morales sentado en una silla con un mantel blanco, que él dice las siguientes palabras, dice, no, yo lo pregunto, yo recibo nomás instrucciones de Cuba y de Fidel. Ese es un video famosísimo, búsquenlo. Y efectivamente sí, a mi opinión, pese a que esto no fue una lucha de izquierdas contra derecha, sí el gobierno de Evo Morales tenía matices bastante socialistas y sí pertenecía al Foro de Sao Paulo, que en algún momento yo creo que fue una organización criminal con el único propósito de tener poderes únicos en los distintos países de Latinoamérica. Sí, acabo de confirmar que Evo Morales salió en México. ¿Ya? Entonces, una última pregunta, por favor, y ya terminamos. Sí, dígame. ¿Qué partido tomó la Iglesia Católica, si es que lo tomó, y si hubo persecución religiosa en el tiempo de Evo Morales? Muy buena pregunta. La Iglesia Católica en los últimos 2 meses jugó un rol importantísimo en la caída de la dictadura. Jamás hubo persecución a los padres, ¿no?, a la Iglesia Católica, porque en algún momento la Iglesia era muy, la cabeza de la Iglesia, que era el señor Toribio, no me acuerdo cómo se llamaba, el nuevo cardenal, era muy afín a Evo, tenía mucha relación con Evo Morales y tenían mucha afinidad. Lo que sí le puedo decir es que hubo una gran cantidad de religiosos que se dedicaron a rezar y a hacer rezar a todo el pueblo boliviano, porque hay gente que se apuntala en el empoderamiento, hay gente que se apuntala en la adrenalina, y muchos bolivianos se apuntalaron en la fe católica y cristiana y se arrodillaban todos los días y habían rezos bastante grandes, ¿no? Entonces sí tuvieron un rol importante, ayudaron en las ollas comunes, también especialmente las monjitas, así que sí hicieron su rol. Entonces esas son todas las preguntas, señora.
Muchísimas gracias por venir. Les agradezco mucho. ¡Viva Jalisco! Que viva Jalisco y que viva Bolivia. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Fuera el mal gobierno! Bolivia sin Evo. Sí, así es. ¡Hurra! Así fue la conferencia de nuestra amiga Alejandra Serrate y pues prácticamente agradecerle y despedir la transmisión de esta conferencia. Gracias por... Ay, gracias, sí. La realidad. Y hoy a toda la marcha ya yo te puedo asegurar Bueno, despedimos la transmisión, amigos. Pasar a contestar una encuesta que está aquí en la entrada. Pronto. Nos ayudan con